Consejo Nacional de Ingeniería, la Fuerza Técnica de la Economía de México, Alianza de la Ingeniería, Candidatos Independientes 2024. La Independencia Tecnológica, Año 15, 2023. Abolición de la esclavitud jurídica y la explotación económica. Alianza de la Ingeniería 2024. El esclavo COCD 53051511. Sí para el LIC. López Obrador, es el Movimiento de Regeneración Nacional para el ingeniero David Corona, es el Movimiento de Independencia Tecnológica. Segunda independencia. Abolición de la esclavitud jurídica y la explotación económica. Consejo Nacional de Ingeniería, Movimiento de Independencia Tecnológica. Ingeniero, no tienes trabajo, pues a mí no me pagas de tu dinero. Para generar empleos, a quien le pagas es al licenciado López Obrador y su gobierno jurídico chirista, mamando y dando de topes, que con sus leyes y trucos nos esclavizan y explotan económicamente. Ingeniero, por 106 años nuestro dinero no ha sido invertido en la investigación y desarrollo, por eso somos un país tercermundista, mientras que los gobiernos jurídicos han gastado miles de millones de pesos en sus leyes. Por eso la población ha sufrido por 6 años el desempleo. Los 1001 mini y pequeños empresarios ya no podemos seguir manteniendo a la corrupción e impunidad de los gobiernos jurídicos. Estamos en bancarrota. Ingeniero, al igual que tú, solo soy el esclavo COD 53051511, pero como compatriota solo te puedo ayudar promoviéndote para un puesto público como candidato independiente de Alianza de la Ingeniería, para implantar la independencia tecnológica y la ley de la mejora continua. Los intereses personales del Lic. López Obrador por encima de las víctimas de la línea 12 de la ley y la justicia, para conceder impunidad a Carlos Slim. Pero como los intereses del licenciado López Obrador era terminar su Tren Maya y Carlos Slim era uno de los constructores, no podía deshabilitarlo, por lo cual el gobierno jurídico 4T creó el gran truco con el peritaje extranjero de la empresa DNV para evadir el reglamento de construcciones del TF, con el fin de conceder impunidad a Carlos Slim, y así evadir su responsabilidad civil y penal en obras públicas. Esto implica que los intereses personales del licenciado López Obrador están por encima de las víctimas, la ley y la justicia. En ninguna ley y constitución se establecen convenios, peritajes extranjeros u otro engaño, y por lo tanto, el peritaje de la empresa DNV fue un truco y una trampa, para omitir y evadir al reglamento de construcciones del TF, con el fin de incumplir la ley, Código Civil y Penal, en contra de Carlos Slim, y es un engaño para los familiares de las víctimas, padres y madres. Por lo tanto, esto constituye una irregular administración de justicia del licenciado López Obrador, que por si no recuerda, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Su rúbrica aparece en el reglamento de construcciones del TF. En sí, la justicia es el cumplimiento de las normas jurídicas, y no busca el pago de daños sino la penalización del infractor para que no vuelva a cometer más delitos, que en el caso de la tragedia de la línea 12, significa que Carlos Slim no cometa más muertes con sus obras civiles, construcciones. Pero a pesar de esta tragedia, el licenciado López Obrador lo contrató con nuestro dinero para construir parte del Tren Maya. Impunidad del rey Midas por omisión del reglamento de construcciones del TF. Aquí están los elementos
para acabar con la impunidad de Carlos Slim, donde ustedes está involucrado. 1. Las muertes. 2. Construcción inservible e insegura. 3. 520,128 usuarios que pagaron los 17.000 millones de pesos de la construcción del metro y no les sirve la línea 12. 4. Reglamento de construcciones del TF. 5. Código Penal y Código Civil. 6. El culpable de 23 muertes en la línea 12. 7. El truco, para omitir el reglamento de construcciones del TF. Cumplir y hacer cumplir el reglamento de construcciones del Distrito Federal. El peritaje extranjero de la empresa DNVOV fue un truco, para omitir el reglamento de construcciones del Distrito Federal, con el fin de concederle impunidad a Carlos Slim para librarlo de la cárcel y no deshabilitarlo como constructor de obras públicas. Madres y padres aún lloran la pérdida de sus hijos ocasionada por negligencia de Carlos Slim en su construcción. Uno de los implicados en la impunidad del Rey Midas es el licenciado López Obrador, que sus intereses están por encima de la justicia y de las víctimas de la línea 12 con el fin de no deshabilitar a Carlos Slim como constructor de obras públicas, para terminar su Tren Maya. La corrupción e impunidad no es gratis, ni regalada por la 4T, tiene un costo de miles de millones de pesos, que en los informes presidenciales no cuantifica. Principalmente la impunidad concedida al Rey Midas. Incertidumbres de la flexión de la trave de acero provocada por el parche estructural en el tramo de transición de vías, intensidad de la carga, lugar exacto de la aplicación de la carga, tiempo de aplicación de la carga. Peritaje técnico, análisis de la carga en la trave de acero. Carga transitoria igual a 260 toneladas. Periodo de la carga igual a 3 segundos. Frecuencia de la carga igual a 432 viajes barra día. Lugar de la carga parche estructural. Peritaje técnico. ¿Cuáles fueron las alteraciones en la viga, por la que sus patines de compresión y tensión no soportaron la flexión producida por las cargas transversales, pasajeros, tren, rieles y losa, ni tampoco soportó las cargas, poste, soporte voladizo, cables y carga del viento, aplicadas al parche estructural, lo cual provocó que la trave de acero no soportara el esfuerzo cortante y colapsara. Peritaje técnico. Análisis de la carga en la trave de acero. Peritaje técnico. Análisis del lugar del accidente. RCDF título 6 de la seguridad estructural. El lugar del accidente era un cambio de vía, que implicaba una transición del carril de 8.61 a 11.33 metros, que en carga equivalía a 2 rieles y 2.72 metros de losa más, y que la estructura de acero debería soportar equitativamente con 3 vigas, no con 2,5 vigas.
Para esto las dimensiones del remate de las columnas deberían de estar en proporción a la transición de 2 a 3 vías y centradas topográficamente para evitar el elemento autosoportado, no estructural, parche estructural, para sostener el claro producido por el ensanchamiento del carril. Análisis del lugar del accidente. RCDF Título 6 de la Seguridad Estructural. En este tramo de la transición de 4 a 6 vías, el acomodamiento de las traves no fue lógico para satisfacer un servicio estructural determinado, como es soportar el peso del tren. Análisis del lugar del accidente con respecto al costo. Se maneja una cifra de 17.000 millones de pesos. La cuestión a analizar es determinar si Carso se ahorró la mitad de una trave de acero solo para cubrir el claro del carril de 11.33 metros, sin apoyo convencional, fijo, empotrado o móvil, es decir con 2,5 trave. Violación al artículo 148 del RCDF. Artículo 148. Se considerará como estado límite de falla cualquier situación que corresponda al agotamiento de la capacidad de carga de la estructura o de cualquiera de sus componentes, incluyendo la cimentación, o al hecho de que ocurran daños irreversibles que afecten significativamente su resistencia ante nuevas aplicaciones de carga. Violación al artículo 147 del RCDF. Artículo 147. Toda estructura y cada una de sus partes deben diseñarse para cumplir con los requisitos básicos siguientes. Y tener seguridad adecuada contra la aparición de todo estado límite de falla posible ante las combinaciones de acciones más desfavorables que puedan presentarse durante su vida esperada. Y no rebasar ningún estado límite de servicio ante combinaciones de acciones que corresponden a condiciones normales de operación. Violación al artículo 146 del RCDF. Artículo 146. Toda edificación debe contar con un sistema estructural que permita el flujo adecuado de todas las fuerzas que generan las distintas acciones de diseño, para que dichas fuerzas puedan ser transmitidas de manera continua y eficiente hasta la cimentación. Debe contar además con una cimentación que garantice la correcta transmisión de dichas fuerzas al subsuelo. Violación al artículo 145 del RCDF, pero todo se centra en las alteraciones producidas por el elemento autosoportado, no estructural soldado en el alma de la trave de acero, para soportar la carga del tren, de la red eléctrica y del claro producido por la transición del carril de 4 a 6 vías. Con fundamento en el artículo 143 del RCDF, este elemento constructivo soldado en la trave de acero, es un elemento autosoportado, y no es un elemento estructural, y cumple como un apoyo empotrado. Por el peso considerable que tiene, y por la carga que sostiene del soporte voladizo y del poste, le pueden inducir inestabilidad, volteo o desprendimiento ante movimientos sísmicos. Entonces, ¿cómo analizar este elemento no estructural autosoportado ante un movimiento sísmico? Artículo 143 de RCDF. Violación al artículo 145 del RCDF por alteración de la trave, al alojar parche estructural para la red eléctrica y transición de vías.
Violación al artículo 145 del RCDF por alteración de la trave, al alojar parche estructural para la red eléctrica y transición de vías. Violación al artículo 145 del RCDF por alteración de la trave, al alojar parche estructural para la red eléctrica y transición de vías. Alianza de la Ingeniería. Ingeniero, alíate a la red de comunicación para difundir por Internet. 1. Blog del Consejo Nacional de Ingeniería. 2. Tutoriales de Ingeniería. 3. Análisis y diseño de MEC-11CO. 4. Tesis profesionales para el desarrollo del país. 5. Educar al civil, para distinguir a los candidatos. 6. Impulsar a candidatos independientes a puestos públicos. 7. Informar al contribuyente cuánto o qué le están dando por su dinero. Consejo de la Ingeniería. La tecnología de comunicación fue creada para hacer el trabajo de informar, regular y motivar. Por ignorancia, la gente ha hecho de la comunicación un ocio en horas de trabajo, generando improductividad en las empresas. Mientras que el gobierno de la 4T usa la comunicación para esclavizar y explotar, bombardeando con propaganda nazi a diario. Alianza de la Ingeniería. Únete a la red de comunicación de la ingeniería. Ingeniero, prepara tu tesis profesional para competir como candidato independiente en las elecciones 2024. Este es el estudio de audio y video de la red de comunicación por Internet. Alianza de la Ingeniería. Red de comunicación o en Internet. Alianza de la Ingeniería. Transmitiendo en vivo. Contactos de David Corona. David.corona.1044@facebook.com. davidcomns@linkedin.com. dacoca135@gmail.com. WhatsApp 616-112-5595. Movimiento de Independencia Tecnológica. Abolición de la esclavitud jurídica. Movimiento de Independencia Tecnológica. Abolición de la explotación económica. Grito de independencia de millones de trabajadores.